Ya, estamos grabando. La clase de hoy, recuerden que vamos a terminar el presidencialismo. Voy a ver esto acá. Me van a dar un segundito. Estuvimos hablando sobre la primera parte del presidencialismo en Chile. Principalmente nos centramos y nos focalizamos en hablar hasta la época de anarquía o de inestabilidad. Explicamos la misión Kemmerer, la Constitución del 25, la ascensión de Ibáñez, algunas horas de Ibáñez, el Congreso de Armar, la crisis del 29. Recuerden que de acá viene la pregunta esencial. Por lo tanto, es de suma importancia que ustedes puedan entender bien la gráfica. Eso lo veremos en la parte final de hoy día. Y quedamos por acá. Aquí vamos a comenzar a hablar, estimadas. Vamos a abordar, me refiero, el segundo gobierno de Arturo Alessandri. El segundo gobierno de Alessandri, a nivel político, va a estar caracterizado por darle fin al Congreso Termal. Este Congreso Termal fue esta idea de un Congreso arreglado por el presidente Ibáñez, el predecesor, o uno de los predecesores de Alessandri. ¿Ya? Entre el año 30 y el 34 vamos a estar gobernados por este Congreso. Y también que se le va a permitir por primera vez a las mujeres votar en elecciones municipales. Es el primer gran hito que ganan las mujeres en cuanto a participación política, participación ciudadana, ya de manera formal. A nivel económico, vamos a encontrarnos con la figura del mago de las finanzas, Gustavo Ros Santamaría, ministro de Hacienda del presidente Alessandri. Con este, lo que se va a lograr es la economía chilena y poder volver a pagar nuestra deuda. Si ustedes recuerdan, y lo conversamos en la clase de ayer, Chile llegó en algún punto en el cual no podía pagar su deuda, estaba quebrado como país, económicamente hablando, así que se hizo necesario la existencia de una política austera que significara disminuir el gasto público, es decir, gastar lo menos posible para así ahorrar y poder pagar, incentivar la producción interna, sobre todo de nuestros recursos naturales y minerales. Va a destacar también la creación de la COVENSA, la Corporación de Ventas Nacional de Salitre y el Yodo, como una estrategia de poder, en el fondo, reactivar y reposicionar el salitre chileno como una mercancía o un producto económicamente rentable. ¿Ya? Entonces, de eso habló un poquito en el ámbito económico. Y en el ámbito de defensa vamos a encontrarnos con la existencia de las milicias republicanas. ¿Y qué son las milicias republicanas, me dirá usted? Las milicias republicanas fueron un ejército paramilitar que se desarrolló en esta época con el fin de proteger al presidente Alessandri en caso de que hubiese un golpe de Estado. Debido a que la situación en Chile era bastante inestable, como se diría coloquialmente, el horno no está para bollos y el pan se quema, y ahora era bastante fácil el horno, era buscar medios de defensa, en el fondo una estrategia para que si hubiera un golpe de Estado, el presidente tuviera cierta fuerza para poder oponerse. Y es así como surgen las famosísimas milicias republicanas. Además, durante esta época se va a separar lo que es Carabineros de la Policía de Investigación. De ahí va a surgir lo que nosotros conocemos como la PDI, o como le dice coloquialmente, la gente, los RATI. ¿Ya? En esta época, ¿y por qué se hace esta división? Porque se entiende que hay un sector de la policía civil o de la policía que se tiene que dedicar en el fondo a dirigir el tránsito, a pasar los partes, a andar fiscalizando, a andar con la patrulla, y los otros tienen que dedicarse a investigar. De hecho, una diferencia es que la policía de investigaciones por lo general forma oficiales de investigación. O sea, como que están en un escalafón superior que el resto de los carabineros. ¿Ya? Por eso tú postulas, tienes que pasar por una prueba de conocimientos, una prueba de aptitudes físicas, que tiene que ver quizá con resistir una carrera, en el fondo que no sea corto de vista. De hecho, hay muchos exámenes, o muchos jóvenes que quieren postular a las Fuerzas Armadas y no pueden por problemas de vista, porque te obligan a hacer las pruebas sin lentes. ¿Ya? A pesar de que uno puede hacer hiper mega requiere contra ciego, así como que no vea nada, igual está ahí obligado, porque en el fondo no se hacen las pruebas en estos elementos. Otro aspecto, chiquillos, que quizás es de lo más negativo, nefasto que tiene el segundo gobierno de Arturo Alessandri fue la represión social. ¿Ya? Alessandri terminó gobernando como un gobernante autoritario.
¿Qué significa eso? Que terminó buscando imponer su voluntad y silenciar a aquellos que pensaran diferente. ¿Ya? Y aquí hay dos episodios clave que tienen que ver con la masacre del Seguro Obrero y la toma de la Casa Central de la Universidad de Chile, ambos en el año 38. Esto fue un intento de golpe de Estado que llevan a cabo las juventudes nacionalsocialistas. O sea, sí, en Chile en algún momento hubo nazis, pero no lo piensen en el típico del nazi actual, que uno se imagina el tipo que anda rapado, que es blanco, que anda con la esvástica así, y dice, malditos negros, ¿cachai? ¿Que matarlos a todos? No. Era otra la mentalidad en este caso, que tenía que ver con un componente más bien de, podemos decir en el fondo, retomar ciertos elementos de valores nacionales, ¿ya? De nuestra identidad como Chile. ¿Ya? Y aquí estos jóvenes nacionalsocialistas que eran pro Carlos Ibáñez, en el fondo aquí, nuevamente está metido Carlos Ibáñez como una figura clave, son reprimidos de manera violenta y brutal por las fuerzas de orden. De hecho, ustedes pueden ver la imagen, no sé si se logrará ver, pero hay un carabinero que está apuntando con el arma hacia una ventana. Donde en teoría había una persona. En el fondo está apuntando a matar. ¿Ya? Por eso está la imagen. Este, si no me equivoco, es el edificio del Seguro Obrero, donde estos jóvenes nacionalsocialistas se encerraron e intentaron ejercer presión. Ibáñez no lo escuchó y simplemente mandó a los carabineros, sáquenlos por la fuerza. Muchos de estos jóvenes terminaron falleciendo, fueron acribillados por los carabineros, lo mismo ocurrió con la toma de la Casa Central de la Universidad de Chile. Se dice que termina con la muerte de 58 personas, ¿ya? Y esto va a dar fin en el fondo a la experiencia nacional socialista en Chile, porque desde aquí en adelante el partido va a ir en declive. Y este último elemento que ocurre en el año 38, marca en el fondo el elegido por Carlos Ibáñez no sea electo presidente, porque terminó de tan mala manera, con una tan mala imagen, que dijeron ni a palo, escogemos al tipo que decide este señor como un posible candidato. Así que vamos a elegir a otra persona completamente diferente. Y vamos a entrar a los gobiernos radicales. Los gobiernos radicales van desde 1938 a 1952, reciben ese nombre porque los tres presidentes son del Partido Radical. ¿Ya? Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Los dos primeros murieron antes de terminar su mandato. Pedro Aguirre Cerda muere de un de tuberculosis y Juan Antonio Ríos muere de un cáncer. ¿Ya? De hecho, quizás son una de las épocas más recordadas de la historia de este país, porque es en este momento en el cual Chile intenta dar un giro y cambiar su lógica y dejar de ser un país que exportaba materias primas, sino que intenta ser un país industrializado, un país que se preocupe de la producción industrial del país y aprovechar nuestras ventajas comparativas como país por tener recursos naturales y recursos minerales, y de esa manera darle un valor mayor. Antes de avanzar con eso, quiero destacar un poquito los lemas de los dos primeros presidentes. Pedro Aguirre Cerda llega con el lema gobernar es educar. Pedro Aguirre Cerda era profesor de lenguaje. ¿Ya? ¿Qué característica tenía él? Él entendía que la educación es fundamental para el desarrollo del país. Que sin educación no somos nada. ¿Qué es lo que te repetimos los profes todos los días? Pon atención, estudia. ¿Por qué? Porque tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser, que el verbo dicen los papás también. Obvio, porque hay una razón de ser. En el fondo, no es porque a mí se me ocurrió que decirles chiquillos estudian, sino que es un factor clave para el surgimiento de la vida. ¿Ya? Hoy día, todos ustedes deben tener más que claro que sin estudio no llegan a ningún lugar. De una manera u otra hay que perfeccionarse, hay que aprender, hay que conocer. ¿Ya? Y de hecho, Pedro Aguirre Cerda le va a dar harto énfasis a la educación técnico-profesional, ¿ya? A la educación, sobre todo técnico-industrial, porque él entendía que si yo quería colocar fábricas, necesitaba mano de obra calificada, necesitaba profesionales. Y en el caso de Juan Antonio Ríos, él dice gobernar es producir. En el fondo, es como, ok, educamos a gente capacitada, pero ahora tenemos que darle un espacio para que se desarrolle, y esas son las empresas, son las industrias, son las fábricas. ¿Ya? Y de esa manera nosotros nos podremos convertir en un país desarrollado.
De hecho, los países desarrollados, ¿qué los caracteriza? Tener una industria secundaria potente, tener una manufactura potente, es decir, industria, por ejemplo, para producir vehículos, electrodomésticos, elementos tecnológicos, lo que sea. Ahora bien, ¿cómo fue electo Carlos Ibáñez? Si ustedes se dan cuenta, aquí está, él ganó por un porcentaje bastante exiguo, bastante breve, poquito. Carlos Ibáñez obtiene el 50,45% de los votos y Gustavo Ross obtiene un 49,52%. Y fíjate, Carlos Ibáñez, 102, a nada mismo. ¿Ya? Esos son el total de votos válidamente emitidos. Aquí solamente seguían votando hombres, por eso subamos aproximadamente 450.000 votos. ¿Ya? Él cuando asume, a través de lo que se llamó el Frente Popular, que era un grupo de partidos políticos cercanos a la izquierda, que también que apoyaron al Partido Radical. ¿Ya? Y así, en el fondo, es electo a quien coloquialmente y cariñosamente se le llama Don Tinto, porque le gustaba el vinito tinto. ¿Ya? Una de las primeras obras que lleva a cabo Pedro Aguirre Cerda es la formación de la Corfo, o la Corporación del Fomento. Hasta el día de hoy existe la Corfo. Hay créditos Corfo, existen becas Corfo para estudiar idiomas, por ejemplo. Y la Corfo surge en el contexto del terremoto de Chillán de 1939, donde el objetivo era reconstruir el país. ¿Ya? Y esta reconstrucción del país requería materiales, que requería materia prima, requería madera, cemento o acero, ¿ya? Para reconstruir todo. Y acá es donde juega un rol clave la Corfo. La Corfo va, en el fondo te entrega préstamos para así poder reconstruir el país, generar una industria, generar un emprendimiento, te entrega préstamos y después yo tengo que devolver. ¿Ya? Y la Corfo va a ir de la mano con el modelo EASY. Modelo EASY, que significa industrialización sustitutiva de importación. A la base de la Corfo y del modelo EASY está ese esquema que está acá, que es la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia establece que hay países o estados que son económicamente dependientes y económicamente independientes. La independencia económica se logra cuando yo soy un país desarrollado que es capaz de producir todos los productos que necesito para sobrevivir. Alimentos, herramientas, maquinaria, calzado, vestuario. Cuando soy capaz de producir todo eso, o gran parte de eso, me puedo considerar un país desarrollado. Y que no voy a depender de otros países para mantenerme sobreviviendo. En cambio, un país económicamente dependiente es un país subdesarrollado, como es el caso de Chile, que principalmente se preocupaba de la exportación de materias primas, en este caso el salitre y en menor medida el cobre en esta época. ¿Ya? Y yo, al depender de la venta de mis materias primas al extranjero, dependo de los mercados de afuera. Si afuera me compran, me va a ir bien. Si no me compran, me va a ir mal. Esa es la diferencia. Y es por eso que en el fondo se establece que nosotros tenemos que pasar de ser un país dependiente a un país independiente. Y para lograr esa independencia económica, se hace necesario tener industrias, se hace necesario tener manufacturas, tener fábricas en el país. Toda esta teoría de la dependencia se da en el contexto después de la crisis del 29. Esta crisis del 29 que dejó a Chile en la ruina y dejó al mundo en la ruina, y por lo tanto tenemos que movernos o mutar hacia un sistema mixto donde el Estado también provea elementos claves. Y de esa manera nosotros podemos pasar de ser dependientes a ser independientes. Para la gente que propone esto, que son la gente de la CEPAL, en el fondo que es una organización, Centro de Estudios Económicos para América Latina y el Caribe, establece que Latinoamérica es una región dependiente porque vende solamente materias primas. Chile hasta el día de hoy vende materias primas, carbón, perdón, cobre, litio. Argentina sigue vendiendo soya, trigo, carne, Brasil vende carne, Uruguay vende carne, Bolivia también, Perú también, dependen de las materias primas, no dependen de la industria, no es como Estados Unidos, como Alemania, que dependen de la industria, como Japón, que depende de su capacidad industrial. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y después va a venir como expresión de esta búsqueda de pasar a ser un país independiente, viene el modelo EASY, que significa industrialización sustitutiva de importación. Eso significa EASY. ¿Ya? Y el modelo EASY se divide en dos etapas. Una primera etapa que lo que propone es asegurar la producción y abastecimiento de aspectos fundamentales, por ejemplo, alimentación,
energía, combustibles, telecomunicaciones, aspectos clave. Y eso tenía que asegurarlo el Estado. Y luego venía una segunda etapa que era desarrollar industria pesada, capacidad industrial que me permitiese elaborar tecnología acá. Chile, a nivel del modelo ISI, logra desarrollar la primera etapa de manera exitosa. Logra generar industrias clave. Pero cuando tuvimos que dar el salto a generar industria pesada, industria que permitiese producir bienes y servicios elaborados acá, fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque la oligarquía, la clase poderosa de este país se negó. Se negó porque tenía miedo de perder su fuente de ingresos. Porque esto significaba pasar de un modelo basado en la renta, en el fondo de recibir platita poca, pero el uso de la tierra, a invertir en grandes cantidades, arriesgarme con dinero y buscar generar mayores ganancias. Y eso fue le tuvieron miedo a arriesgarse y generar un mayor ingreso. Porque la manufactura te genera, por ejemplo, si yo vendo una libra, medio kilo de cobre al extranjero, lo vendo, no sé, ponle $4, saca 8 por 4, 32, a 3.200 pesos el medio kilo de cobre. Ese mismo medio kilo de cobre, si yo lo produzco en circuitos para armar, o placas para armar teléfonos móviles o computadoras, quizás ese medio kilo no lo voy a vender a 3.200, lo voy a vender a 50.000 pesos, 100.000 pesos, porque hay un valor agregado entregado por la maquinaria. Y eso fue lo que se negaron, porque también podían fracasar y podían perder plata. Eso te explica el por qué el modelo ICE en Chile llega hasta la fase 1 solamente. ¿Ya? De hecho, y era el primer gran objetivo, era a satisfacer las necesidades básicas de la gente. Este modelo ICI, que se desarrolla durante los radicales, nos va a acompañar hasta la década del 70, cuando lleguemos a la dictadura. Cuando llegamos a la dictadura militar, Chile, el Estado chileno, comandado por la Junta Militar, se va a desprender de estas empresas y las va a vender a privados. Eso te explica por qué Chile es el único país del mundo donde se paga el agua potable. En el resto del mundo el agua potable es gratuita. No hay cuenta de agua. En gran parte del mundo la luz eléctrica y el agua son gratis, porque son servicios básicos. Y acá tú tenés que fin de mes pagarlo, por el modelo. Porque cuando Chile tuvo empresas que el agua potable o producían agua potable, las vendió. Cuando tenía empresas que generaban energía eléctrica, las vendió. ¿Ves? Existe Chilquinta, en el caso de Valparaíso, o CONAFE, ¿era CONAFE? ¿En Valpo? No, en Viña, no me acuerdo. Creo que era CONAFE en Viña. Por eso existe Val. De hecho, ahí tienen algunas empresas que se generaron con el modelo ICE, algunas te van a sonar. La Llanza probablemente te suene del kilo de azúcar que tenía en la casa. O de la gotita de stevia que tomarás si estáis medio jodido ya del azúcar. La ENAP, la que está en Concón, en la rotonda. Cuando viaja a Concón, vais por el internacional, llegáis a la altura de la Coca-Cola y tenéis dos caminos. Uno que se abre hacia el aeropuerto de Torquemada y otro que sigue bajando a la costa, Concón. En la rotonda hay una industria al lado. Esa es la ENAP, la que refina petróleo. Una que siempre está súper hedionda. Pero cuando vayáis para Concón, mira para el lado izquierdo, cuando vayáis viajando, de vuelta, voy a ver la nave. Hasta la rotonda, ahí está la nave. Endesa hoy día no existe. Hoy día es Enel, una empresa privada. Chile Films es privado hoy en día, que es lo que producían, por ejemplo, cuando era el CDF, Chile Films prestaba los carros con los satélites para transmitir. Se grababan los canales de televisión, grababan ahí sus programas. Los Venegas se grababan en Chile Films. Si alguno de ustedes se acuerda de los Venegas. La CAP, que es la usina de Huachipato, que está allá donde se produce acero, fue del Estado y después se vendió. La ENAMI, que está en Ventanas, la Empresa Nacional de Minería, que es donde se refina el cobre y tienen la escoba de la gente, que la gente se está muriendo de intoxicado por los residuos químicos. Todas esas eran empresas del Estado, que las generó el Estado. Y después todas esas las terminó vendiendo. Para que se den cuenta que el Estado en algún momento tuvo una capacidad industrial. Fue un gran empleador. Y eso se perdió. ¿Ya?
También durante la época de los radicales se firma el famoso Tratado Antártico. Dato. La Antártida no es de nadie. Lo que existen son reclamaciones sobre el territorio antártico. ¿Ya? Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, los únicos que tienen problema en que sus tratados se sobreponen es Chile, Argentina y Reino Unido. Y por culpa de esos tres países se firmó el Tratado Antártico. Porque si no íbamos a entrar a una guerra por la Antártida, pues chiquillos, era entrar a una guerra por la Antártida. ¿Ya? De hecho, ¿en qué se basan estos países que dicen reclamar territorio de la Antártida? Principalmente se basa en las cercanías que históricamente han tenido. De hecho, Chile, Argentina y Reino Unido están relativamente cerca. Diría el extremo sur, el caso de Reino Unido por la isla Malvinas, o las Falklands. Australia, Nueva Zelanda también. Ustedes, por si Francia, ¿qué hace ahí? Francia tiene unas islas perdidas por el Índico que están cercanas a la Antártida. Y Noruega, los noruegos fueron los primeros que llegaron a la Antártida. Por eso. Hay un territorio sin reclamación que ya no se puede reclamar en el fondo. Porque en el Tratado Antártico no se van a aceptar reclamaciones futuras a las que ya existieran en esta época. Es decir, los países que se les reconoce un derecho, una reclamación histórica al territorio antártico, es a Chile, a Argentina, a Reino Unido, a Noruega, a Australia, a Nueva Zelanda y a Francia. Porque son los países que tienen cierta cercanía a este continente. ¿Y profe, qué utilidad tiene la Antártida? Hay reservas de agua dulce. ¿Ya? Y no se sabe quizá qué otro mineral valioso puede existir ahí. De hecho, la Antártida, al final lo que se decidió es que iba a ser un territorio que no iba a tener color de ningún país. Cualquier país del mundo puede colocar bases científicas ahí, puede mandar gente a hacer investigaciones, ¿ya? Y de hecho, ¿qué más? Los lugares más cercanos para llegar, evidentemente, es territorio chileno, desde Punta Arenas. Desde Punta Arenas salen barcos, salen vuelos a lo que es la Antártida para traer materiales, llevar alimentos, lo que sea necesario. Eso es bien interesante sobre el Tratado Antártico. ¿Ya? Ahora, durante los gobiernos radicales también lo que se va a establecer es un foco en la educación técnica, técnico-profesional, ¿ya? De hecho, por eso se crea la Universidad Técnica del Estado, la UTE, hoy día no existe ya, tiene cambio de nombre. ¿Por qué? Porque se entendió que era necesario no solamente generar profesionales intelectuales en el fondo, no solamente el mundo vive de abogados, médicos, ingenieros, profesores, sino que también se necesitan técnicos profesionales, se necesitan ingenieros en determinadas áreas para poder salir del subdesarrollo. Porque como te contaba hace unas cuantas diapositivas atrás, es fundamental el desarrollo de una actividad técnica industrial, técnico profesional. Porque necesito una gente calificada para que maneje una maquinaria. ¿Ya? No los voy a mandar a ustedes que tienen cero conocimiento, no sé, o a manejar, por ejemplo, los comandos de una central eléctrica. Tengo que mandar a un tipo que sepa, un ingeniero, un técnico a nivel superior del área. En el fondo, por eso se hace necesario formar profesionales en esas áreas. Y ahí surge la UTE, en el año 47. Y también durante esta época se va a generar o se va a construir la figura del Ministerio de Economía. ¿Ya? La función que va a tener el Ministerio de Economía va a ser potenciar el crecimiento económico. Ministerio de Economía. De hecho, se le llama Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y lo que hace es principalmente eso, potenciar las políticas económicas del país. Proponer, decir, oye, es necesario quizá aumentar el énfasis en lo que es no sé, por ejemplo, en atraer inversión, atraer gente de afuera para que venga a invertir acá. Bueno, se desarrolla una política para esa lógica. O quizá al revés, necesitamos que la gente de acá comience a producir. Bueno, se desarrolla una política económica. Esa es la función que cumple. No es manejar la billetera, el que maneja la billetera es el ministro de Hacienda. El ministro de Economía lo que hace es proponer alguna política pública, una política estatal que aporte al crecimiento económico del país. Porque se entiende que si el país crece económicamente, esto debiese chorrear hacia el resto de la población. Si en el fondo el país está ganando, todos debiésemos estar ganando, aunque en la práctica no ocurra así, y en el fondo ganen los más poderosos y los que somos gente común y corriente sigamos en el fondo con las mismas penurias y las mismas desgracias.
Ahora vamos a hablar del último gobierno radical. Acá entra Gabriel González Videla. Gabriel González Videla, él llega al poder tras una alianza entre el Partido Radical, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. O sea, una alianza muy transversal. O sea, tenemos gente de centro derecha y de izquierda dentro de la misma alianza. A Gabriel González Videla le toca bailar con la fea, ocupando la expresión popular, que es enfrentarse o comenzar a vivir este proceso de guerra fría que afecta al mundo. La guerra fría como proceso va a afectar al mundo de tal manera que Chile no se va a librar de esto. Y el no librarse de esto significa que va a caer bajo la influencia de los Estados Unidos. ¿Ya? De hecho, Estados Unidos va a forzar a Gabriel González Videla a dejar o a romper la alianza con el Partido Comunista. De hecho, una persona que jugó un rol clave en la victoria de Gabriel González Videla fue Pablo Neruda, el premio Nobel de Literatura. Neruda apoyó, bueno, Neruda siempre militó en el Partido Comunista, de hecho llegó a ser congresista chileno. Neruda lo apoya y cuando ocurre esto, se comienzan a distanciar las relaciones y es más, Gabriel González Videla decreta o logra firmar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, o también conocida como la Ley Maldita, del año 48. La Ley Maldita lo que hace es dejar en la ilegalidad al Partido Comunista, o sea, lo proscribe. Proscribir es dejar fuera de la ley. Es decir, el Partido Comunista no puede existir en Chile. O sea, se disuelve, no hay militantes comunistas, las propiedades del Partido Comunista se le quitan, o sea, dejó de existir, no existe. Esta prescripción esta proscripción del Partido Comunista, es decir, dejarlo fuera de la ley, se entiende bajo una lógica superior que es la doctrina Truman. En aquella época, el presidente de los Estados Unidos era Harry Truman. Harry Truman establece en su territorio, dice, en el área de influencia de Estados Unidos, lo cual incluye Latinoamérica, no puede existir el Partido Comunista. Así que tienen que eliminarlo. Y el tipo que está ahí, como buen monigote, buen Perkin de Estados Unidos, le va a hacer caso y va a eliminar al Partido Comunista de la ley, lo cual le va a costar la ira de los comunistas partiendo por Pablo Neruda. Porque en el fondo lo vieron como una puñalada en la espalda, pues como la decepción, la traición, hermano. Porque te llevaron al poder, te lograron convertir en presidente y después te diste vuelta la chaqueta porque Estados Unidos te amenazó. Bueno, se entiende que es Estados Unidos te podía hacer así y te invadía, ¿ya? Pero por último, un poquito de dignidad, po. ¿Cómo voy a ser tan indigno de decir, ya, ok, me elimino, no me diga nada más, jefe? No, pues, dignidad, compadre. Bueno, por eso viene la caricatura de arriba. De hecho, durante esta época fue muy común la sátira política, en el fondo, dibujos caricaturescos, donde se burlaban en el fondo de la actualidad, la que está arriba, el que sale como Caperucita Roja, está acá, es Gabriel González Videla, y aquí está el logo como el Partido Comunista, y aquí dice facultades extraordinarias con el garrote, y en el fondo es el garrotazo que le pegaron los comunistas con esta ley maldita. De hecho, por lo general, ustedes nunca la van a encontrar como ley de defensa de la democracia, siempre la van a encontrar como la ley maldita. ¿Ya? Y acá abajo está la fotografía de don Gabriel. Un Perkin. Ahora, ¿qué otro elemento interesante podemos conversar? Sobre el caso sobre la mujer, hay dos hitos relevantes que ocurren durante este gobierno, para que vean que no todo es malo. Primero, baja el volumen, por favor. Se nombra a la primera mujer ministra en la historia de América Latina. Por primera vez una mujer va a adoptar un ministerio, que es la figura de Adriana Holguín, que está en ambas imágenes. Aquí está en su época de ministra, y acá está ya, evidentemente, ya como una mujer adulta, una mujer adulto mayor. Y ella era Adriana Holguín, y ella fue la primera ministra de Justicia. En el fondo, ella abre puertas al resto de las mujeres que han sido ministras en la historia de este país, que de hecho han sido bastante pocas si uno lo compara en comparación a los hombres, ¿ya?
hoy día, en la actualidad, en el 2021, siguen siendo menos que los hombres, pero es más común ver mujeres ministras, y además no eran un ministerio menor. No era que la mandamos, ponte, no sé, bueno, la mandamos al ministerio, voy a inventar, por el Ministerio de Energía, que es un ministerio que a nadie le importa. Sino que fue un ministerio importante, fue el Ministerio de Justicia. Fue la primera ministra de Justicia que tuvimos en este país. ¿Ya? Y además de eso, se va a instalar por primera vez el voto femenino en elecciones presidenciales. Por primera vez en la elección que venga esta, las mujeres van a poder votar por elegir a su presidente. ¿Ya? Y de esa manera se rompe definitivamente con esta disparidad que existía a nivel de género y vamos a lograr la equidad en cuanto a los derechos políticos. ¿Está entretenido, Byron? ¿El cuaderno? Lo mismo para Felipe. ¿Por qué tengo que recordarle siempre el cuaderno a ustedes, chicos? Oye, ¿ok? Y por último, para ir cerrando, vamos a hablar del último hito que marca que es el complot de las patitas de chancho. Buen nombre para un complot político, el complot de las patitas de chancho. ¿Qué plato más malo? No me pueden gustar el cauceo de pata, no me gusta. Es como un plato bien típico, bien de campo, o sea, a la gente mayor, por ejemplo, le encanta. Yo le encuentro un brillo comer gelatina de chancho. Y supongo que ustedes saben dónde viene la gelatina, ¿no? De los huesos, los cartílagos, de los animales que se mueren y se convierten en un polvo. Es por eso que cuando en tu casa hacen sopa de pata, por ejemplo, o cazuela con pata, con la pata del animal, o con carne que tiene hueso y médula, se forma arriba una capa de grasa. Es la gelatina, es el colágeno. Así que nunca más van a ver la sopa de la misma manera. ¿Ya? El complot de las patitas de chancho. El complot de las patitas de chancho fue un intento de golpe de Estado que intentó desarrollar el gobierno, se intentó llevar a cabo en contra del gobierno de Gabriel González Videla. Se dice que los principales instigadores de este golpe de Estado eran Carlos Ibáñez del Campo y Ramón Vergara. Siempre Carlos Ibáñez del Campo metió en los cagüines, siempre. Era un tipo, un imán de situaciones fail. ¿Ya? También se dice que durante esta época, el intento de golpe de Estado que fracasó, también fue apoyado por Argentina. Porque en esa época en Argentina estaba Perón, Juan Domingo Perón. Y Perón era muy amigo de Carlos Ibáñez del Campo, así que no era de extrañar que en el fondo hubieran vínculos ahí, como que ya yo te apoyo, che, yo te apoyo, boludo, ¿cuántas copas tenés? En esa época los argentinos no tenían ningún mundial, así que no podían decir cuántas copas tenés, por si acaso. Bueno, tras el fracaso de este intento de golpe de Estado, Ibáñez se va a ir exiliado a Argentina, ¿ya? Esta situación va a tensionar la relación Chile-Argentina, que como nunca en la historia siempre ha tenido momentos de alta tensión. Lo más paradójico de esto es que posteriormente, años después, Carlos Ibáñez del Campo va a volver como presidente de la República en el año 1952, ¿ya? Dándole final a los gobiernos radicales. Y ahora, ¿por qué el nombre del complot de las patitas de chancho? Viene del restaurante donde ellos se juntaban a comer, en el fondo Ibáñez con Ramón Vergara se juntaban en un restaurante para fraguar este golpe de Estado, y lo que generalmente pedían era un cauceo. El cauceo es eso que están viendo allá, que en el fondo es la pata del cerdo con cebollita y perejil, es el perejil, supongo que se ¿no? Pero un plato típico chileno, que en el fondo es de aprovechamiento de esta carne que por lo general el animal no se come. ¿Ya? Y de esa manera se hizo el complot de las patitas de chancho. ¿Ya? La pregunta esencial la vamos a dejar ahí, para que ustedes la puedan desarrollar. Así que ahora sí, saquen su cuaderno y desarrollen las preguntas, para que se aprovechen el tiempo, todos. Incluyendo a Eduardo, que estuvo poniendo atención sin el teléfono, pero no sacó el cuaderno. ¿Ya? Así que vamos sacando el cuaderno. Los que estén de manera virtual también, aprovechen de sacar el cuaderno. ¿Ya? Y ahí está la pregunta esencial de la semana 22. ¿Ya? Dice, a partir del gráfico presentado, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el impacto que tiene la crisis de 1929 en la producción salitrera chilena? A.
Crecimiento debido a la necesidad de producir alimento por parte de las potencias europeas. B. Una caída abrupta o violenta debido a la imposibilidad de vender la producción. C. Una inestabilidad menor que se explica por la devolución de Tacna al Perú. D. Estabilidad porque se entendía que era parte de un ciclo económico. E. Ninguna de las anteriores. La pregunta 2 dice, ¿cuáles fueron los valores máximos y mínimos en miles de toneladas que produjo Chile en la época que presenta la gráfica? Alternativa A, entre 3.000 y 1.000. O sea, 3.000 el máximo, 1.000 el mínimo. B, 2.500, 2.000. C, 3.500 y 500. D, 1.500. Perdón. 3.500 menos de 500. Ya. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Déjenme cortar la grabación.